Llegar a la hora 16 en la República Argentina y estamos en comunicación con Javier Iguacel, intendente de Capitán Sarmiento. Javier, ¿cómo le va? José Ficina es mi nombre. ¿Qué tal, José? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Muy bien, gracias por atendernos. Eh, Comienzo por lo que estábamos hablando previo a comunicarnos con usted. Hablábamos justamente con la gente del Consejo Escolar aquí de la Ciudad de La Plata por problemas edilicios en algunas escuelas y por el problema del gas en algunas escuelas. ¿Tienen este problema allí por Capitán Sarmiento? No, de ninguna manera. Ujú. O sea, en este sentido tienen todas las escuelas funcionando y sin problema de gas. Pero por supuesto, como intendente que me ocupo de la educación, te digo, lo contaba ayer, ¿no? Nosotros asumí en diciembre del 19, en marzo del 20, todas las aulas de Capitán Sarmiento, las 22 escuelas, tienen aire acondicionado. Ujú. Ni hablar calefactor, que ya tenían, pero uno se tiene que poner a trabajar antes de que llegue el invierno. En febrero hicimos una inspección de todos los calefactores, eh, lo que había que reparar se reparó y vino la empresa de gas, Naturgy, Ujú. habilitó todo, está habilitado, pero chequeó todo. Había una escuela que tiene una pequeña fuga, que se reparó, llamé a la oficina para que, personalmente, porque se estaban demorando al vicepresidente de la compañía, y la habilitaron y cuando empezó el frío estaba todo listo, como tiene que ser. Obviamente trabajando en conjunto con el Consejo Escolar, ellos lo hacían, pero cuando requerían de mi ayuda, ahí estaba. Javier, lo cambio de tema. Usted fue titular de Vialidad Nacional en el gobierno de Cambiemos, que encabezó Mauricio Macri. Esta semana, por ejemplo, y cuando se repiten cuando hay alguna habilitación de obra, sobre todo aquí en la provincia de Buenos Aires, hablan de que las obras estaban atrasadas, que no se hicieron, pero en estos días, justamente, cuando se presentó la obra del comienzo de lo que va a ser la autovía entre Cañuelas y Azul, de la Ruta 3, los PPP y que el fracaso que habían sido, que solamente se habían hecho el 2% de las rutas. Imagino que usted no debe pensar de la misma manera de lo como lo dijo el gobernador Kicillof. No se trata de lo que yo pienso, se trata de los hechos, ¿no? Cuando dice que las obras estaban atrasadas, tendría que hacer un repaso mental de lo que hicieron como partido cuando estuvieron en el gobierno los últimos 70 años, porque Ujú. cuando me tocó asumir en Vialidad Nacional, tenemos la estructura de rutas y, por ejemplo, la ruta 8, que había anunciado Cristina, Néstor primero, Cristina después, dos veces, vino a mi pueblo inclusive, trajeron máquinas, hacía que sacaban tierra, pero este, digamos, es más, las expropiaciones para convertir en la autopista Ujú. eran del año 74. Esa obra la anunciamos con el presidente Macri el 11 de diciembre del 2015, Sí. apenas asumió, fue su primer misión, y dejamos el 80% de la obra terminada, varios tramos inaugurados, y algunos los terminó de inaugurar Alberto Fernández como tiene que ser, aunque el retraso y no haberlo podido terminar en 4 años fue producto de los palos en la rueda que el kirchnerismo siempre pone cuando ellos no gobiernan. Ujú. El intendente de Urañona hizo una demanda por ecológica, porque había daño ambiental teóricamente, y tuvo 1 año y medio de la obra parada hasta que le ganamos en la justicia federal y logramos rehabilitar la obra. Para Ujú. que ustedes tengan una idea, ese tránfuga, que es senador provincial, pero es un tránfuga, y le digo con todas las letras, y si quiere que me demande, no tengo ningún problema, porque es un tránfuga que no le importa a la gente. En ese periodo de tiempo se mató gente en la ruta, que se podría haber evitado esa muerte si ese tipo no se hubiera pensado en ver la política de la gente y hubiera dejado que la obra continuara. Ujú. Y cuando vino el Alberto Fernández, y yo no creo que no vino, a inaugurarla acá, siendo intendente del tramo que inauguraron y el que inició la obra, no me invitaron. Ujú. La ruta 7, ni hablar, hasta Chacabuco, es misma cosa, bueno, hasta Junín en realidad. Sí. Pero le puede preguntar a la gente, a los comunes, a los vecinos, a los que la usan, los autoconvocados de la Ruta 7, que venían a la oficina prácticamente llorando, que hacía 30 años, 20 años que le prometían que iba a ser autopista, familiares de gente muerta en la ruta de la muerte, Sí. y pusieron un cartel. Hoy yo dije, en 180 íbamos a arrancar la obra, y le dije, pongan un cartel en la rotonda, creo que fue Chacabuco. Iban pasando todos los días, y 10 días antes de que eso sucediera, arrancamos la obra y varios tramos los inauguramos y otros también se están inaugurando ahora, como tiene que ser de continuidad. Sí. La ruta 5, el bypass a Luján, se pasaba por un puente en 1947, todo el tránsito del oeste de la provincia, Mercedes, bueno,
termina en La Pampa, ¿no? En Sí, Santa sí, Rosa. sí, sí. La misma cosa, la misma cosa. Puente La Noria, ¿se acuerda lo que tuvo Insaurralde? El tipo ese, Idealidad, un tramo ahí que pasaba durante 3 años en el Ripio, en el límite entre Buenos Aires y la ciudad de Buenos En la Aires. capital. Ujú. Era una vergüenza. Ahora es jefe de gabinete. Una vergüenza. Tuvimos que ir, poner las pilas y terminar esa obra. Y yo me acuerdo como la gente festejaba, a las 40, 45 minutos de ida y de vuelta se ahorra la gente que vive en Loma de Zamora, bueno, en cualquier lugar ahí del sur del conurbano que tiene que ir a Capital, Orio volver. Entonces, cuando dice que no se hicieron obras, me parece que falta datos. Y respecto a las PPP, Sí, esa obra que anunciaron que van a empezar a hacer, sí. a esta altura tiene que estar terminada. Porque los contratos PPP se firmaron en el 18, comenzaron el 19, y Ujú. cuando ellos llegaron, los cancelaron. Porque si hubiera seguido, esta era la fecha de inauguración. O sea, en vez de sentarse a hablar al cohete, estarían inaugurando la autopista y un montón de gente se hubiera salvado. La misma lógica que Dorañena. ¿Y por qué cancelaron esos contratos? Habrá que estudiarlo en profundidad. Lo que yo le digo es que con el PPP no podían robar, con estos pueden robar. ¿Por qué? Porque con la PPP, la plata, el que hace la obra, el sector privado, porque ahora también la contratan en el sector privado, no es que ahora la hacen empleados públicos, está privatizada la obra esa, y Ujú. que vengan a desmentirlo. Entonces son empresas privadas que hacen la obra y le pagan. Ahora el Estado le paga plata, Sí. en la medida que va avanzando la obra, termina la obra, ya se la pagó toda. En el PPP, la empresa tiene que pagar toda la obra, terminarla, y la cobra a lo largo de 15 años, en cuotas. Sí. ¿Y esas cuotas dónde salen? Del fideicomiso del impuesto al gasoil. ¿Y por qué el impuesto al gasoil? Porque es un impuesto que se paga, que pagamos todos, justamente los que usamos camionetas, o los que tienen los camioneros, o los transportistas, o los que tienen autogasoleros. ¿Por qué? Porque se debía, eso es lo que decía la ley original, volver a los caminos. O sea, hay que devolverle los impuestos a la gente en este caso, obras como es una autopista. Entonces, estaba planificado así. El Ahora, Estado no ponía un peso, sí. la obra estaba terminada, se le devolvía el impuesto que la gente paga en una obra, lo dieron de baja, no ejecutaron las garantías y Ujú. dicen esta barbaridad. La verdad, increíble. Usted es bastante duro cuando habla del actual gobierno, de la misma manera que el actual gobierno bastante duro o muy duro también con la gente de Cambiemos. Le hago una consulta. A usted, No, pero yo no soy duro con el gobierno, soy duro con los hechos. Estoy bueno, contando bueno, lo que pasó. bueno, pero por ejemplo, Yo no hablo de las personas, ujú. ni de la ideología, hablo de las cosas. Ahora, Pasaron muertes que se hubieran evitado. Ahora, Iguacel, por ejemplo, con ayer o antes de ayer fue que hacían una enumeración no sé si fue el presidente o el gobernador que hablaba haciendo enumeraciones de cosas que habían quedado en Cambiemos, promesas que habían hecho, que temas con la justicia, y nombró el tema peajes. Usted fue procesado en su momento. ¿Cómo sigue la causa? ¿Qué tiene que ver eso con las promesas? Primera pregunta, No, ¿por qué no, tenés no, no, promesas? no, no, pero no promesas, procesado, dije. Pero ¿cómo si Ah, a usted lo ve como una persecución? Su proceso a eso iba. ok. No, ahí hay falta de mérito. No solamente se revocó el procesamiento de Mm. Canicobar Corral, un juez que además está a decir que era bastante sospechado de corrupción él mismo, ahora vive en Ujú. Estados Unidos, multimillonario, Sí, habiendo sido juez de la nación, ¿no? sí, Un día antes de jubilarse nos procesa. sí. Eso se apela, la Cámara lo revocó, casación, falló de vuelta a favor de la revocación del procesamiento, Mm. y la nueva jueza dictó falta de mérito. Es Perfecto. una gran mentira. Dijeron que nosotros le pagamos a las empresas de las concesiones, Sí. Ausol y qué sé yo, 500 millones de dólares, y el Estado no puso un solo centavo. Ujú. Teníamos un juicio, como argentinos todos, porque si lo tiene el Estado lo tienen todos, Sí. de los concesionarios, los propietarios, por 3.000 millones de dólares en el CIADI. ¿Por qué? Porque desde el 2002 o 2001, cuando fue la especificación, el Estado incumplió los contratos que había firmado, el mismo Estado, es decir, el mismo peronismo. Ujú. Menemismo, kirchnerismo, son todas variantes del peronismo, ¿no es cierto? O sea,
no se pueden desmarcar. Ujú. Muchos funcionarios del kirchnerismo eran funcionarios del menemismo y viceversa. Sí. Con lo cual, es lo mismo. Ellos hicieron la concesión y después la incumplieron. ¿Por qué la incumplieron? Porque cuando se especifica, debía tener, la tarifa estaba en dólares en el contrato, y de última, aunque no estuviera en dólares mínimo, debería responder a una lógica de que se recupere la inversión que se ha hecho, porque la plata la habían puesto toda de riesgo. No Ujú. habían, terminó la obra, un año de peaje o 2 años y empieza esto, o sea, no habían recuperado casi nada de lo que habían invertido. Entonces, le hacen juicio, después Néstor Kirchner, con Debido y toda la gente que tenían en peajes, negocian y llegan a un acuerdo de actualización de tarifas con una fórmula polinómica que firma, y hay un decreto del propio presidente Néstor Kirchner, que a los 6 meses vuelve a incumplir. Entonces, el juicio era más que perdido, era obvio. Lo único que hicimos fue cumplir con el decreto de Néstor Kirchner. O Lo- sea, dije, ¿cuánto tiene que ser la tarifa en función de la última cosa que hizo el Estado Nacional? Y se actualizó la tarifa según eso. Fíjate vos. sí, Y a partir de ahí, y por todo el periodo que no había tenido actualización de tarifas, sí. para que desistan de un juicio de 3.000 millones de dólares, se le activa una cláusula que el contrato tenía y Ujú. que habían firmado ellos mismos, ¿no es cierto? El gobierno peronista, en ese momento menemista, Sí. que permitía la extensión por 10 años del contrato. O sea, lo único que se hizo fue extender el contrato de 10 años que lo permitía el contrato para que desistan del juicio de 3.000 millones de dólares en contra de todos nosotros, que se paga con impuestos de los argentinos, o los que escuchan la radio y pagan la patente del auto cuando te viene la patente que vos no puedes creer, o una transferencia, o el impuesto de sello cuando vas a vender tu casa, o cuando vas al supermercado, que nos rompen el culo con los impuestos, Sí. es para pagar todos los juicios que esta gente deja pendiente. Fíjate lo que va a pasar ahora con YPF, que el gobernador Kicillof compró por 5 o 6 veces lo que vale hoy. Tenemos un juicio que va 10.000 millones de dólares en contra. Entonces levantamos ese juicio, cumpliendo la cláusula que ellos mismos habían firmado de extensión, y le dimos el aumento tarifario que correspondía a lo que el propio Néstor Kirchner había firmado que le correspondía. Ujú. Y entonces nos hacen una denuncia, que no tenía ningún fundamento, y Canicoba Corral, un día antes de jubilarse, nos procesa. Por eso después la Cámara, Casación y la nueva jueza dijeron, esto es una payasada de este hombre, demos marcha atrás, falta de mérito, y se acabó el problema. Todavía falta mucho para las elecciones del año próximo, uno imagina paso en la provincia de Buenos Aires y usted es uno de los anotados para ser candidato a gobernador de Cambiemos, más allá de los candidatos que haya, ¿no? Efectivamente, sí es mi vocación y estoy convencido de que la provincia de Buenos Aires puede ser la locomotora de la Argentina. Ujú. Tiene que haber un cambio muy profundo que destruya el relato y la corrupción, elimine todos los privilegios, le dé a los bonaerenses libertad. De libertad, hay mil formas de la libertad. Un ejemplo, los empleados públicos deberían poder elegir su obra social, no deberían ser presos de IOMA. Si IOMA funciona, te quedas en IOMA. Si quieres cambiar, cambiás. Ujú. Ejemplos simples de cosas que se pueden hacer. ¿Qué sentido tiene el dinero que se tiene que pagar en los registros automotores con la tecnología que hay hoy? Con blockchain podría hacerse una transferencia gratuita. En Capital Sarmiento saqué 120 tasas e impuestos. 120. Ujú. Y aumentó la recaudación. Porque ahora todos pagan menos, pero todos pueden pagar. Pero pagan. Entonces, el dinero exactamente, el dinero que hay que bajar impuestos en la provincia, hay que eliminar burocracia, hay que facilitar la vida a la gente, hay que dar libertad, y sobre todo, y es clave para muchísimos bonaerenses, tener seguridad, que el Estado haga lo que tiene que hacer. Este Estado ha privatizado las cosas que el Estado tiene que hacer. ¿Por qué? Porque como para este gobierno los delincuentes son, no sé, personas, digamos, reconocidas. Ahora el otro día leía que Capitanich le regaló tablets y teléfonos a los presos, ¿no? Ujú. Kicillof aplaudió cuando el gobierno liberó más de 2.000 y pico de presos en el inicio de la pandemia. Es decir, en lugar de cuidar a las personas comunes que trabajan, que se rompen el tuje, que cuidan a su familia, a las víctimas,
a los policías que nos cuidan, en lugar de respetar al policía que hace su trabajo, ayudarlo, ponerse firme cuando aparecen todas estas organizaciones de derechos inhumanos, obviamente si cometen un delito, hacen una cosa mal, bueno, tienen su castigo como cualquiera, pero la mayoría de las veces actúan defendiendo a un ciudadano y después terminan siendo culpables ellos. Hay que tenerle mucha garra a la seguridad. Y ahí voy a estar firme. Obviamente estoy trabajando con Patricia Bullrich, que un poquito de todo esto sabe, diría mucho, y logró revertir en un montón de lugares de la Argentina esa decadencia de la inseguridad. Por eso con los equipos de Patricia estamos preparando el plan para darle seguridad a los bonaerenses, algo clave que hay que ponerse al hombro. Y si tengo que firmar la denuncia contra los narcotraficantes personalmente, lo voy a hacer, como lo hice en Sarmiento o como lo hice en Vialidad cuando denuncié más de 12 denuncias de la corrupción. Javier, gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes. Javier Iguacer es intendente de Capitán Sarmiento, se anota, como decía, en lo que va a ser la carrera para gobernador el año que viene dentro